Saludos queridos amigos, les mando un abrazo desde Costa Rica. Mi nombre es Fabricio Alvarado. Ya les voy a hablar un poquito más de quién soy y por qué estoy compartiendo con ustedes estos espacios, estas cápsulas que a partir de esta primera usted va a escuchar y a ver. Y bueno, quiero empezar contándoles un poco de qué se trata. Yo les voy a hablar a través de cerca de 10 cápsulas sobre el tema de los cristianos en la política. ¿Debemos o no involucrarnos los cristianos en la política? ¿Qué pasa cuando un cristiano se involucra en la política? ¿Es la política del diablo, como piensan algunos? De todos esos temas vamos a hablar. ¿Quién soy? Fabricio Alvarado es mi nombre, tengo 46 años, soy salmista, soy evangelista, tengo 16 años de servirle al Señor, casi 17 años, cumplo este fin de año 17 de servirle al Señor en la música y en la predicación de la palabra, pero en el año 2013 Dios me introdujo en el ámbito de la política. Yo soy, como ya no lo mencioné, más bien soy periodista, también soy periodista de profesión, trabajé 11 años en la televisión secular de mi país y en el año 2009 decidí renunciar a mi trabajo secular para dedicarme a servirle al Señor a tiempo completo. Sin embargo, también estuve haciendo algunos trabajos de periodismo y uno de ellos fue para un partido político de línea cristiana, de defensa de principios y valores cristianos, y este partido político en el año 2013 me había invitado a ser parte de su staff, de su grupo de comunicadores para la campaña del 2014. Era un partido pequeño, un partido que tenía solo un diputado en el 2006, aquí son cada 4 años las elecciones, solo un diputado en 2006, solo un diputado en 2010 y venían las elecciones del 2014 y no se esperaba lograr mucho más que un diputado. El principal candidato a diputado de ese partido para el 2014 toma la decisión de renunciar. Recuerde, ya le conté que yo iba a ser del grupo de comunicadores que iba a apoyar la campaña, pero este candidato a diputado renuncia y se quedan sin candidato y es entonces cuando deciden pedirme a mí que sea el candidato a diputado. En aquel momento yo no tenía mucho interés en ser parte de ningún movimiento político y mucho menos como candidato o candidato a diputado. Y mi respuesta fue, yo preferiría que no, porque cuando usted es salmista todo el mundo lo quiere, pero cuando usted es diputado casi nadie lo quiere. Sin embargo, oramos y Dios nos hizo entender que como le pasó a David, no me estaba pasando a mí en ese momento. La Biblia dice que David no fue convocado por su papá Isaí cuando el profeta Samuel llegó a su casa a ungir a un nuevo rey para Israel. Él no era el candidato ideal para su papá. De hecho, su papá, y más, el mismo profeta, cuando vio a los hijos de Isaí, al primero que vio, al mayor, cuando lo vio, dijo, este es. Y el mismo Dios lo interrumpió y le dice, este no es, ni este tampoco, ni ninguno de los 7. El que yo elegí ni siquiera fue invitado, no estaba en la lista de los hombres. A veces no estamos en la lista de los hombres, pero estamos en la lista de Dios. A eso me refiero cuando digo que me pasó lo mismo. Así fue cuando me convertí, o cómo me convertí en diputado de mi país, del 2014 al 2018. Y en el año 2018 fui candidato a la presidencia. Luego de 4 años de gestión como diputado, decidimos lanzarnos a la presidencia de la República y en aquel momento el objetivo inicial era lograr por lo menos pasar de 1 a 4 diputados. Bueno, usted conocerá quizá mi historia más adelante en otro momento, pero debo decirle que nuestra campaña política logró no 4, ni 5, ni 6 diputados, sino 14 diputados cristianos que hoy son parte del Congreso de la República. En Costa Rica existe solo una Cámara de Diputados y pues hay 14 diputados creyentes, 14 diputados cristianos y además mi candidatura pues llegó a la segunda ronda electoral. Ganamos la primera ronda con un 25%, lamentablemente se necesita un 40% para ganar las elecciones y entonces fuimos a una segunda ronda con el partido de gobierno y esta segunda ronda la ganó el partido de gobierno. Pero aunque el resultado no fue positivo en la segunda ronda, debo decir que logramos ser protagonistas en un proceso electoral y nunca antes en Costa Rica un creyente había sido protagonista en un proceso electoral. ¿Puede hacer lo mismo Dios en México? Claro que lo puede hacer. Dios es el Dios de las naciones. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo el mundo. Y eso está en el Salmo 24. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero más allá de si Dios hace lo mismo o algo parecido en otra nación, lo importante es que entendamos
entendamos como creyentes que nosotros debemos ser protagonistas en nuestra sociedad. Debemos ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Cuando inició nuestra campaña política, yo dije en una conferencia de prensa, seremos protagonistas en estas elecciones, y muchos se burlaron porque éramos un partido pequeño, sin recursos y sin gente, pero la palabra lo respalda. Cuando queremos ser protagonistas, podemos serlo con el respaldo de Dios y por supuesto con la guianza y con la sabiduría de Dios. Hoy, a través de esta primera cápsula, yo quiero motivarte a que no te cierres a la idea de que los creyentes podamos participar en la política, y que más bien desde ya entremos en la idea, entremos en la convicción de que tenemos que hablar de este tema en nuestras iglesias. Tenemos que hablarle este tema a nuestra congregación. Hay muchos profesionales ahí, hay muchos, ustedes le llaman los mexicanos profesionistas, ahí en su congregación, mucha gente que tiene la carga de servirle a su país. Por supuesto que para hacerlo tiene que ser con las intenciones correctas y tiene que ser con el corazón correcto, para que entonces Dios respalde a esa persona. Esta es una pequeña presentación, una primera idea de lo que vamos a hablar en próximas cápsulas. Les mando un abrazo y, como les repito, vamos a empezar a conversar sobre los cristianos en la política, sí o no, por qué y para qué. De eso vamos a hablar en la próxima cápsula. Un abrazo, seguimos hablando. Bendiciones.